Muy Jorge, bien, gracias Liliana. Buenas noches desde acá, buenas tardes para ustedes. En realidad es muy grato para mí estar con ustedes hoy día y poder contarles un poco lo que hacemos en Chile. Como lo decía Liliana, yo tengo una historia ahí vinculada a Venezuela, al instituto ahí donde en algún momento comencé a hacer mi análisis cuando era estudiante de doctorado y después volví ya como doctor a dictar algunos cursos en la universidad. Por lo tanto, hoy día para mí es un honor poder mostrar un poco lo que hemos hecho en estos montones de años ya que llevamos trabajando en esto. Y en lo que voy a concentrar este seminario es una visión general de cómo desde la geoquímica estamos haciendo esto que se llama reconstrucciones de la variabilidad oceanoclimática y también ambiental. Y ahí vamos a ver un poco cuáles son los matices, por qué lo llamamos de una u otra forma. En el caso geográfico del norte de Chile, yo vivo en Chile, en el norte, en la latitud 23, en pleno desierto de Atacama, el desierto más seco del planeta, que tiene varias particularidades que nos han permitido desarrollar precisamente este tipo de estudios sobre la base de los registros sedimentarios, como dice aquí la presentación. Entonces, eh, yo quiero partir digamos, con el contexto de por qué trabajamos en la forma que trabajamos. Normalmente, cuando nosotros hablamos de reconstrucciones paleoclimáticas o paleosonográficas, tenemos dos componentes que debemos analizar antes de ver cómo hacemos las cosas. Y tienen que ver con las dimensiones en las cuales los procesos los vamos a analizar. Por ejemplo, si lo vemos en la dimensión espacial, ¿no es cierto?, dimensión geográfica, uno se encuentra con situaciones bastante particulares, como por ejemplo cuando hablamos de la escala global, como tenemos acá arriba en el lado izquierdo de la pantalla, nos damos cuenta que tenemos bien conocidos y bien entendidos los procesos de circulación oceanográfica, por ejemplo, de los océanos, todas las corrientes en superficie, todas las corrientes de fondo. Lo mismo pasa en la atmósfera, donde se conocen los patrones de viento, las direcciones y las intensidades a nivel global. Cuando vamos bajando en la escala, de la escala global a la escala más local, vamos viendo que las cosas van cambiando. En el caso de la escala regional también tenemos bastante avance desde el punto de vista del conocimiento. Sabemos hacia dónde se mueven las corrientes, por ejemplo, por el Pacífico, en este caso de América del Sur. Sabemos cuáles son los procesos oceanográficos, como el que tenemos aquí arriba a la izquierda, que explican la productividad primaria de algunas zonas oceánicas a propósito de estos eventos de surgencia que hace que el agua de fondo lleguen a la superficie con altos contenidos de nutrientes. Sabemos los eventos, como el evento ENSO, ¿no es cierto? El niño o la niña que modula el clima y modula el océano a escala global y a escala regional, pero cuando bajamos a la escala local, en el caso de la figura que vemos acá en la parte de abajo a la derecha, y nos preguntamos qué pasa de nuestras bahías. Esto es una imagen precisamente de la zona donde yo vivo. En la parte de arriba, esta pequeña bahía se llama Mejillones, de la cual van a escuchar bastante hablar durante mi presentación, porque es el laboratorio natural en el cual hemos hecho la mayor parte de la investigación de estas características en el norte de Chile. Y por acá abajo tenemos otra bahía, que es la bahía de Antofagasta. Aquí está la ciudad donde yo vivo. ¿Se ve el puntero que estoy moviendo yo? ¿Me indican, por favor? muévelo por Liliana, favor. Muévelo un momento para ver, que no lo veo. ¿no se ve? No. Ya, entonces lo voy a ir indicando así con el texto nomás. No, Bueno, sí, tenemos estas dos bahías, Ah, entonces, sí se ve. sí, sí, sí se Debe, ve. no, los muchachos, sí, pero debe ser que mi pantalla está muy clara, yo no lo veo, pero sí me están diciendo ya, que se ve. perfecto, súper bien. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? El tema es que si hablamos a escala global, parece que sabemos mucho, ¿no es cierto? Porque está de moda trabajar a escala global, a escala regional, los modelos son globales, son regionales y todos queremos estudiar cómo funciona nuestro planeta en su totalidad. Pero cuando vamos a la escala local y nos centramos, por ejemplo, en las bahías, esto es la realidad de mi país, por supuesto, y probablemente se repite en muchas partes, pero yo hablo desde la realidad que conozco. Y por lo tanto les puedo decir que es el primer problema que enfrentamos, que a escala local conocemos muy poco de cómo funcionan nuestras bahías, por darles un ejemplo. No sabemos cómo se mueve el agua por dentro, no sabemos cuáles son los componentes, los procesos, la dinámica de los procesos y los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, dentro de nuestras bahías, porque parece que la escala local no está de moda dentro de la investigación científica y tampoco pareciera que es muy atractiva para publicar.
porque claro, yo presento un artículo en una bahía perdida en el sur, ¿no es cierto?, del continente americano y me dicen, bueno, tal vez en su bahía eso es importante, pero ¿cuál es el contexto a nivel global que tiene ese estudio en esa bahía? Entonces, en nuestro país tenemos esa problemática, conocemos muy poco a escala local de cómo funcionan nuestros sistemas. Eso desde el punto de vista de la escala espacial. Si nos vamos a la escala temporal, tenemos otro problema que probablemente sea más conocido y más fácil de entender, porque hablamos de los eventos dentro de la temporalidad que podemos analizar. Entonces vamos a partir aquí para ponerlo en contexto lo que nosotros tomamos en consideración. Vamos a partir por la figura del lado izquierdo arriba, en donde vemos la típica curva de temperatura, ¿no es cierto? En este caso, anomalía de temperatura, desde la revolución industrial hasta nuestros días, en donde se observa lo que todos sabemos, ¿no es cierto? Un aumento de la temperatura sostenido desde 1850 hasta la época actual. Ese aumento de temperatura sostenido es lo que soporta, ¿no es cierto?, lo que conocemos como el cambio climático, en su momento el calentamiento global y todas esas aproximaciones que eventualmente hacemos con los registros históricos. Pero cuando uno se pregunta, y por supuesto seguramente ustedes lo entienden mejor que yo, en la geología se entiende mejor que yo vengo de otra profesión, sabemos que nuestro planeta no tiene estos 250 años ni 270, no tiene 1000, no tiene 10.000, no tiene 1.000.000, tiene miles de millones de años y por lo tanto lo que observamos en estas curvas, ¿no es cierto?, de temperatura histórica, que son datos históricos, o sea, datos instrumentales, ¿no es cierto?, es una fracción de lo que eventualmente tiene nuestro planeta en términos de variabilidad temporal de los parámetros atmosféricos en este caso, y en este caso particular la temperatura, porque si lo ponemos en un contexto, aquí nos vamos a la figura de abajo, ¿qué significa este aumento de temperatura desde la revolución industrial hasta nuestros días? En realidad es una fracción, como lo vemos acá abajo, de una curva que nos muestra, ¿no es cierto?, también la temperatura, pero en una escala mayor, 2000 años de antigüedad, en donde vemos que este aumento de temperatura es parte de una variabilidad mayor, en donde ya durante la Edad Media habíamos sufrido, según los registros, en este caso geológicos, un aumento de temperatura significativo que dio cabida a un periodo que se llamó la anomalía o el periodo cálido de la Edad Media. Entonces, este tema de la escala temporal también es importante tomarlo en consideración, porque cada vez que vamos cambiando la escala de análisis de los datos, ¿no es cierto?, nos aparecen tendencias que normalmente no observamos en los registros históricos, aquellos que han sido establecidos por mediciones instrumentales. En la curva del medio, o en la figura del medio, aquí tenemos 12.000 años de registro de temperatura, desde los 12.000 años en el pasado hasta la época presente, en donde vemos todos los registros que vemos aquí en el mapa de abajo y cómo esos registros nos dan esta curva de temperatura que en realidad no se parece en nada a la curva de temperatura del registro desde la revolución industrial. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que en realidad los eventos hay que tomarlo en consideración en estas dos dimensiones por lo menos, en la dimensión espacial, ¿no es cierto? ¿Qué tan importante es la escala local y si la escala local se relaciona directamente con la escala global y también en el contexto de la temporalidad, de la ventana de tiempo que estamos analizando? Y aquí si seguimos en esta figura nos damos cuenta que en el mismo periodo de tiempo, aquí tenemos nuevamente 12.000 años de registro, pero en distintas latitudes o distintas franjas latitudinales, desde el hemisferio norte acá arriba hasta el hemisferio sur acá abajo, ¿no es cierto? En donde, dependiendo de dónde hagamos las mediciones, en realidad las variabilidades las curvas en este caso van a mostrar diferencias con distintas fuentes de información. Todo esto del campo de los registros geológicos de temperaturas del pasado. Y más aún, y ahora sí mezclamos la escala temporal y la escala geográfica para una misma área geográfica, estamos en el lado derecho de las imágenes, que es el sur de Chile, un área bastante restringida desde el punto de vista latitudinal, ¿no es cierto? El sur de Chile es la zona de los hielos, digamos, de los fiordos y los canales del sur de Chile. Tenemos dos curvas de temperatura separadas por algunos grados de latitud nomás, dentro de una misma zona geográfica que nos dan tendencias bastante diferentes, sobre todo en la época actual, que es esta franja más roja acá en el lado izquierdo de la curva. Entonces, nosotros tomamos en consideración este tipo de cosas para decir, bueno,
tenemos que trabajar con la realidad global y decir, vamos a escalar hacia abajo, ¿no es cierto? De arriba hacia abajo las tendencias globales para interpretar lo que hay a escala local, o vamos a tratar de establecer alguna realidad local. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque dado que hay tan poca información a escala local, obviamente las tendencias globales son las que se imponen a la sociedad. Y aquí yo les pongo un claro ejemplo de publicaciones que salen en la zona de Antofagasta. Esto no es un periódico nacional, es un periódico local de la ciudad de Antofagasta, donde yo vivo, precisamente sobre el tema del cambio climático y el calentamiento global, en donde, claro, las tendencias que se establecen para los próximos 25 o 50 años son exclusivamente sobre la base de los modelos globales, ¿no es cierto? Del IPCC y todos esos modelos que son súper válidos. Esto aquí yo quiero dejarlo también claro desde ahora, en términos de que es reconocible el aporte que hacen estos modelos porque son los que nos muestran las tendencias globales. Pero la pregunta de nosotros es, ¿será que las tendencias globales que nos muestran los modelos actuales se pueden establecer o se pueden extrapolar a la escala local? Porque si no, fíjense que por mucho tiempo primó esta imagen del lado de acá abajo, ¿no es cierto? Prácticamente esto es lo que se hablaba hace 20 años atrás, cuando en vez de cambio climático se hablaba de calentamiento global, en donde nuestro planeta pasaba de una condición A, este planeta un poquito más azul, a una condición B, en donde prácticamente todo se quemaba. Entonces, nosotros nos preocupamos cuando hablábamos con la gente, cuando hacíamos seminarios en la universidad, invitábamos a profesores de colegio, a estudiantes de colegio, a gente que trabajaba, a profesionales de otra área que no tienen nada que ver con la ciencia, cómo ellos entendían lo que es el cambio climático, la variabilidad climática y estos conceptos. Y ellos tenían esta lectura, porque fue la que se impuso por mucho tiempo, que prácticamente vivimos en un periodo que tiene ciertas características y ahora vamos a otras características. Y por eso en el último tiempo, en realidad ya se dejó hace rato de hablar de calentamiento global, se empezó a hablar de cambio climático y en el último tiempo, en los últimos 10, 12 años, se incorporó también el concepto de variabilidad climática para que no se entienda erróneamente que nuestro planeta pasa exclusivamente de una condición a una condición B, sino que nuestro planeta transita, ¿no es cierto?, por una serie de condiciones que eventualmente pueden repetirse o no con ciertas variantes en donde la combinación de esas condiciones va definiendo las características de nuestro planeta en periodo de tiempos determinados, en distintas escalas temporales. Entonces, hoy día hablamos de cambio y variabilidad climática más que primero de calentamiento global y ya no tanto de cambio climático para no generar en la sociedad, porque esto es para la sociedad. Cuando hablamos dentro del contexto de los científicos nos entendemos claramente, pero el mensaje cuando lo queremos transmitir a la sociedad, lo tenemos que hacer en el lenguaje que la sociedad lo entienda para que no se generen estas confusiones respecto de cómo es que nuestro planeta va a reaccionar a estos cambios climáticos y cómo es que localmente nos tenemos que preparar, que es lo otro que nos preocupa, ¿no es cierto? La temperatura va a subir en todas partes, si la temperatura sube y los océanos suben, en todas partes va a subir la temperatura y en todas partes el nivel del mar va a subir, nos tenemos que preparar para ese escenario o tenemos que definir localmente cuáles son los componentes del ambiente, del océano y de la atmósfera que se van a ver afectados, cómo se van a ver afectados y frente a eso localmente decidir localmente cómo nos preparamos para esos nuevos escenarios de variabilidad climática que nos pueden afectar como sociedad. Porque esto obviamente tiene relación con la escala de análisis. La escala de análisis espacial, por ejemplo, en el caso de la figura del lado izquierdo, ¿no es cierto? Desde la escala diaria, en el eje X, hasta la escala interdecadal, y la escala geográfica de la escala local hasta la escala regional, en este caso del Océano Pacífico, en donde distintos eventos, desde la surgencia, por ejemplo, hasta los cambios de régimen que tienen que ver, por ejemplo, con la oscilación del caudal del Pacífico, ¿no es cierto? La PDO, que le llamamos, se superponen o la más grande contiene a las más chiquititas y por lo tanto las resultantes son múltiples en términos de cómo se comportaría el océano si dentro de un cambio de régimen frío o de un régimen frío dentro de la oscilación de caudal del Pacífico se interpone también o se superpone, más bien dicho, un evento ENSO o los cambios estacionales o las ondas atrapadas a la costa que determinan las características de una bahía, o las surgencias, que son mucho más locales aún. Por lo tanto, si uno combina todas estas fuentes de variabilidad,
tanto espacial como temporal, son múltiples los escenarios que podemos enfrentar como sociedad, localmente, ¿no es cierto? Pero por otro lado, esta cosa tampoco es lineal. Eso es una de las cosas que por eso puse la otra gráfica al lado derecho, porque esto no es lineal, precisamente porque la variabilidad de estos regímenes que conocemos o de estos eventos no es exacta. Por ejemplo, en el caso de las costas de Chile y Perú, se habla que si queremos definir digamos, una variabilidad para los eventos ENSO, se dice que los ENSO tienen una variabilidad entre 7 y 10 años. Cada 7 o 10 años vamos a tener un niño fuerte o una niña bastante fuerte. Pero eso en realidad es muy variable. Lo hemos visto en los últimos 20 años que eso no se ha cumplido, porque obviamente son ejercicios que uno hace para dar ciertas tendencias. Pero esto no es lineal y aquí se muestra mejor en el gráfico de la derecha que las cosas pueden cambiar en la escala temporal acá abajo como la escala espacial en el lado de la ordenada Y, del eje Y, ¿no es cierto? En donde tenemos una serie de procesos y de eventos que dan cuenta localmente, regionalmente y globalmente cómo reacciona la atmósfera y el océano a estos eventos, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el esfuerzo? A nuestro juicio, y por eso nosotros siempre hemos dicho, y así lo hago yo desde que hice mi tesis doctoral, que el esfuerzo para nosotros está puesto de entender estos procesos y estos eventos a escala local. Trabajamos nosotros dentro de bahías, tratando de entender qué es lo que pasa dentro de la bahía, de todo orden de cosas, y ver si eso que pasa dentro de una bahía, de qué manera se relaciona o correlaciona con los eventos globales, tanto climáticos como oceanográficos, y los eventos globales de todo nuestro planeta, como aquellos modelos, ¿no es cierto?, de cambio climático que nos dicen cómo se va a comportar el planeta en los próximos 50, 100 años, ¿ya? Porque tenemos un problema y aquí viene el problema local. Entonces, cuando nos vamos a la escala local y decimos, bueno, ¿cuáles son nuestras fuentes de información para poder entender cómo funciona el sistema localmente? Nos encontramos que en realidad tenemos muy poquitas fuentes de información. Si hablamos, por ejemplo, volviendo con la temperatura, ¿no es cierto?, de la atmósfera en este caso, nosotros tenemos en Antofagasta, esto es un ejercicio para Antofagasta, tenemos registros de temperatura, registro instrumental de temperatura recién desde el año 50 hasta la época actual. Es decir, estamos recién con 70, 75 años de datos para entender una componente del planeta que tiene miles de millones de años, ¿no es cierto? En el océano estamos peor todavía, no tenemos el registro de más de 30, 40 años de series de tiempo que nos permitan entender localmente dentro de nuestras bahías cómo es que se comporta la temperatura superficial del mar. Recurrimos a las imágenes satelitales, pero localmente, instrumentalmente, dentro de nuestras bahías, tenemos muy pocas series de tiempo que nos permitan establecer alguna tendencia. Pero sin embargo, fíjense aquí, y esto para que después lo corroboremos con las reconstrucciones paleoceanográficas que les voy a mostrar, fíjense que las tendencias, ya en el caso de 1950 hasta la época actual, en realidad para Antofagasta no se ve un aumento de temperatura, por lo menos a simple vista, entendiendo que la ventana de tiempo que estoy analizando es cortita, ¿no es cierto? 75 años y no la tengo desde la Revolución Industrial para el caso de Antofagasta. Si la tuviera desde 1850, a lo mejor esto podría cambiar un poco, pero en 75 años, que es la mitad de eso más o menos, de esa ventana de tiempo desde la Revolución Industrial, casi la mitad, ¿no es cierto? Vemos que en realidad no hay una clara tendencia al aumento y por otro lado encontramos en el lado izquierdo, si lo vemos, el lado derecho, perdón, si lo vemos como anomalía, parece que sí encontramos un cambio de régimen, ¿no es cierto? 25 años con una predominancia de años más fríos, otros 25 años alrededor de eso con una predominancia de años más cálidos y volvemos sobre años más fríos hacia la época actual. Entonces pareciera que en este caso está actuando la oscilación del canal del Pacífico que precisamente marca cambio de régimen cada 25 años más o menos, ¿ya? Y eventualmente sobre estos registros instrumentales nosotros estaríamos en las costas de Antofagasta pasando más bien por un periodo frío en los últimos 25 años y no yendo hacia una temperatura mucho más cálida, con esta ventanita de tiempo. Por eso hay que poner siempre la acotación, ¿no es cierto?, en qué intervalo de tiempo estamos trabajando, cuál es nuestra escala, tanto espacial como temporal. Y el otro problema que enfrentamos, en el caso del norte de Chile, volvemos sobre la misma imagen, ¿no es cierto?, la bahía Antofagasta acá arriba en el mapa y la bahía, perdón, la bahía Mejillones acá arriba y la bahía Antofagasta acá abajo,
con este tipo de paisaje, un desierto absoluto, tanto costero como interior, en donde no tenemos vegetación, no tenemos río y tenemos solamente el océano como suministro de humedad para el comportamiento de la atmósfera a escala local. Pero el gran problema que tenemos, sobre todo en el norte de Chile, que tenemos una historia, ¿sí? Aquí yo les hice una línea de tiempo de la ciudad de Mejillones, en el caso de arriba, de la línea de tiempo, y la ciudad de Antofagasta, en la parte de abajo de la línea de tiempo. Tenemos una ocupación humana, ¿no es cierto?, que parte por ahí por 1860, 1850, del territorio como ciudad. Obviamente habían pueblos originarios antes que esto, pero digamos como ciudades fundadas a 1850, 1860, un desarrollo industrial bastante incipiente, primero por ahí por 1900, un poquito antes con algunas fundiciones de plata, un puerto de ferrocarriles después de 1900, y tenemos todo un desarrollo industrial hasta la época actual. Y si ponemos sobre esto el conocimiento científico, en realidad parte recién aquí, pues en la década de los 80. Entonces, información científica, para poder entender toda esta línea de tiempo, desde la ocupación humana hasta incluso antes de la ocupación humana, cuando los ambientes eran mucho más naturales, habían humanos, pero no ocupando masivamente estos territorios, tenemos toda una línea de tiempo que no la conocemos. Tenemos historia, datos instrumentales, por ejemplo, como lo vimos de 1950 en el caso de registro de temperatura atmosférica, mucho más reciente en el caso de temperatura del mar, datos de cualquier variable ambiental traducido en publicaciones. Esto de aquí es el inicio, digamos, del conocimiento científico publicado recién en 1980. Entonces, tenemos 40 años de conocimiento científico, 40 años de publicaciones científicas localmente que no nos permiten entender toda la historia de este territorio y menos la historia geológica de este territorio a escala local. Entonces, ese era un problema para nosotros. Decir, ¿cómo podemos nosotros interpretar qué pasa dentro de estas bahías si no tenemos datos, si no tenemos mediciones que nos permitan entender qué sucede? Entonces aquí obviamente dijimos, bueno, hay que ir más atrás, po. Hay que ver cómo podemos reconstruir esa historia faltante, que no la podemos sustentar con los datos instrumentales porque no están, y nos fuimos aquí a ver qué tipo de registros geológicos podíamos utilizar para poder reconstruir esta historia. Aquí yo les puse algunos ejemplos de los más clásicos. En el lado izquierdo están la mayoría de los que se utilizan actualmente, ¿no es cierto? Qué sé yo, los anillos de árboles, las formaciones dentro de las cuevas, de las cavernas, los sedimentos de lagos, modelos, qué sé yo, todo lo que nos puede permitir reconstruir. Y en el lado derecho, los más clásicos, diría yo, que son los testigos de hielo, que son los que han entregado mayor cantidad de información en cuanto al clima del pasado, los anillos de árboles, que son bastante utilizados, y los sedimentos acuáticos, tanto marinos como continentales. Y nosotros, dada la naturaleza del territorio que ocupábamos, dijimos, bueno, seguramente los sedimentos de las costas, sobre todo de estas bahías que estamos trabajando, son los más adecuados para poder reconstruir esa historia que nos falta, esa historia que no tenemos con datos instrumentales ni con publicaciones. Entonces, de esa manera comenzamos nosotros a trabajar estudiando los sedimentos que se acumulaban dentro de las bahías, particularmente en la bahía Mejillones, que es la que está al norte de esa península que veíamos en los mapas anteriores, en donde hemos hecho la mayor cantidad de estudios, en donde en realidad en Chile se ha hecho la mayor cantidad de estudios de reconstrucciones paleoclimáticas y paleoceanográficas sobre la plataforma continental. Y esta cosa de los sedimentos tiene un principio que es súper básico, que tiene que ver con el proceso de sedimentación, ¿no es cierto? De las cuencas costeras en este caso, pero que también corresponde a la sedimentación de las cuencas continentales que dan origen a lagos y a ríos que no necesariamente están conectados con el océano. Pero en las cuencas costeras, para entender el proceso de sedimentación, tenemos los típicos mecanismos y procesos, ¿no es cierto?, que dan cuenta del material. La erosión del material dentro de la cuenca, que es arrastrado por distintos mecanismos, ríos, por ejemplo, o por el viento, y que es acumulado en el fondo de un sistema acuático. Y aquí estamos hablando en este caso de bahías, principalmente. Tenemos, como vimos en las fotos anteriores, un desierto absoluto, donde no tenemos río que llega a estas bahías, y por lo tanto el material continental que llega a las bahías es principalmente transportado por el viento o por procesos de remoción en masa que suceden cada cierto tiempo en el norte de Chile, sobre todo en las zonas costeras,
producto de lluvias anómalas muy intensas que arrastran una gran cantidad de material y la tiran dentro de la bahía y finalmente se sedimenta. Y también el material que es producido en la columna de agua, en esta esquemita del lado derecho arriba, por todas las comunidades de organismos que viven en esta columna de agua y que parte de esos desechos o de esos cuerpos, de esos restos que quedan cuando estos organismos mueren, que finalmente decantan mucho de ellos y van acumulándose en los sedimentos de fondo. Entonces, bajo ese principio, nosotros los sedimentos de fondo dentro de estas cuencas costeras, dentro de estas bahías, tenemos un registro, ¿no es cierto?, de material que ha sido erosionado o producido en alguna parte, ya sea en el mismo océano, material autóctono, o que ha sido transportado desde otras zonas, material alóctono, y que ha sido sedimentado y acumulado en el fondo de estos sistemas continentales, costeros, bahías, en donde bajo este principio de reconstrucción podemos hacer el intento de ver cómo era el pasado, tomando en consideración ciertas particularidades de ese material que está depositado en ese lugar para hacer este tipo de reconstrucciones. Y aquí abajo están los clásicos instrumentos que utilizamos para poder estudiar estos sedimentos depositados en los sistemas acuáticos, las dragas de distinto tipo, box core, estas cajas, ¿no es cierto?, que permiten enterrarse en el fondo de la bahía y sacar una estructura sedimentaria bastante bien preservada dentro de la estructura primaria, porque las dragas tienden a mezclar el sedimento cuando se cierran, pero los box core, como los que están en la parte de abajo, desde el lado izquierdo y en la parte media, y en el lado derecho estos tubos que se llaman gravity core, que se entierran y que sacan una estructura bastante ordenadita de lo que en realidad ha sido depositado en el fondo de estas bahías. Entonces, hay dos cosas que nosotros tomamos en consideración cada vez que iniciamos este tipo de estudios, que tienen que ver primero con entender cuáles son los procesos que explican la conformación de estos depósitos de sedimentos dentro de estas bahías. Y para eso trabajamos con un principio, el principio del actualismo, ¿no es cierto?, en que dice, si queremos entender el pasado, o si queremos entender o reconstruir el pasado, tenemos que entender muy bien cómo funcionan los sistemas en la actualidad. Y a eso le llamamos calibración actual. Es decir, si nosotros queremos reconstruir, no sé, 100 años, 200 años, utilizando un marcador X, por ejemplo, diatomeas, para reconstruir la productividad primaria de esa zona, tenemos que conocer cómo funcionan los ciclos productivos en la actualidad, qué tipo de diatomeas se producen, cuáles son las marcadoras de los procesos de surgencia o de aumento de productividad en la época actual para utilizar esa información para reconstruir el pasado. Y lo otro, obviamente, tiene que ver con una cronología que es necesaria para poder decir dentro de qué ventana de tiempo vamos a hacer esas reconstrucciones. Y aquí clásicamente nosotros trabajamos con el carbono 14 y el plomo 210, dependiendo de la escala. Nosotros normalmente nos interesamos en los últimos 2000 años, que para la escala geológica es prácticamente nada, pero para efectos de la aplicación que queremos darle a la información de reconstrucción paleoclimática y paleoceanográfica, es importante porque en los últimos 2000 años es el periodo en el que se han producido los mayores cambios climáticos que han afectado a la sociedad humana y particularmente también a las sociedades que conocemos en nuestro país y prácticamente en toda Sudamérica. Por lo tanto, para nosotros 2000 años es un muy buen registro porque trabajamos a alta resolución en términos de cada cuánto, ¿no es cierto?, tiempo nosotros hacemos la reconstrucción o cada cuántos distancia dentro del testigo vamos tomando datos para hacer esta reconstrucción. Entonces, tenemos estas dos aproximaciones como las principales para poder después hacer todo lo que hacemos dentro de los testigos de sedimento para reconstruir lo que queremos. Pero obviamente esto de los sedimentos como fuente de información del pasado no en todas partes tiene la misma utilidad. Y nosotros lo que buscamos son aquellas zonas en donde los sedimentos se depositan en ambientes muy pobres en oxígeno, las zonas de mínimo oxígeno. Tenemos una zona de mínimo oxígeno que vemos en el mapa mundi acá arriba, ¿no es cierto? Que fíjense que abarca prácticamente todo el Pacífico Oriental y parte importante de Perú y norte de Chile, en donde efectivamente tenemos registros sedimentarios que han sido ampliamente utilizados para reconstrucciones paleoclimáticas en distintas escalas de tiempo, no solamente en la de nosotros, en escalas más bien geológicas de miles, cientos de miles y millones de años en las costas de Perú, en el sur de Chile. Son testigos más oceánicos también, no dentro de la plataforma,
porque vamos a ver más adelante por qué no llegamos tan lejos dentro de la plataforma, pero en términos generales nosotros buscamos zonas de mínimo oxígeno en donde los sedimentos se depositen. Y precisamente la bahía de Mejillones, esta que tenemos en este mapita, que es la parte de arriba de la península, en donde también se ubica la bahía Antofagasta por el lado sur, la bahía de Mejillones es una bahía ideal para este tipo de estudio, en donde en realidad podemos decir que aquí comenzó toda la paleoceanografía en Chile, estudiando paleoceanografía costera en Chile, gracias a un colega francés, Luc Ortlev, que falleció hace un tiempo, pero que fue el precursor de estos estudios en nuestro país. Entonces, esa bahía tiene la particularidad de que tiene una zona de mínimo oxígeno muy intensa, a partir más o menos de los 30, 40 metros de profundidad. La bahía tiene una profundidad máxima en la boca, aquí en la parte más conectada con el océano, de 110 metros. Por lo tanto, parte importante del piso marino dentro de la bahía está bajo una mínima de oxígeno, tiene muy poco oxígeno. Y además por fuera tenemos uno de los centros de surgencia más altos del norte de Chile. Por lo tanto, tenemos un tremendo aporte de materia orgánica a la cementación local y no tenemos significativo aporte de material continental más que los que lleva el viento. Por lo tanto, aquí nosotros encontramos una señal bastante clara de lo que pasa en el océano, ¿no es cierto? Todo lo que estudiemos ahí en esos sedimentos va a dar cuenta principalmente de lo que pasa en la columna de agua. En segundo lugar, de lo que el viento ha transportado desde la zona continental hacia esa bahía. ¿Ya? Entonces, bajo esa lógica, trabajamos en ambientes pobres en oxígeno, nos preocupamos de calibrar los marcadores, cómo funcionan los sistemas en la actualidad para poder reconstruir el pasado y tratamos de aportar desde los estudios cronológicos el mejor calendario que nos permita decir dentro de qué periodo de tiempo estamos trabajando y con qué resolución temporal estamos haciendo esas interpretaciones. Y bueno, al principio esto yo seguramente ustedes lo conocen tan mejor que yo, esta cosa es súper simple, lo que hacemos es lanzar un instrumento, esta es una representación de las mejores condiciones de trabajo, nosotros no siempre trabajamos con estas condiciones, más bien trabajamos en pequeñas embarcaciones donde con pequeños winches tiramos estos instrumentos, estos testigos de sedimento, pero que cumplen el mismo principio, se lanzan desde una embarcación, se entierran en el fondo y lo que se saca es un tubo de sedimento como el que vemos aquí en la imagen central. Este rectángulo en tonos grises que vemos en la imagen central es una radiografía de un testigo de sedimento que tiene 40 centímetros, que es lo que colectamos en la Bahía de Mejillones, que cuando le tomamos la radiografía, que es lo primero que hacemos, vemos esta estructura, ¿no es cierto? Láminas y bandas de distinta coloración, pero bastante bien ordenadas en su eje longitudinal, ¿no es cierto? Vemos aquí que tenemos bandas que nos dicen que el material que se está sedimentando dentro de la bahía está sedimentando bastante ordenado. No hay organismos que lo estén alterando. ¿Y por qué no hay organismos? Porque tenemos una zona de mínimo oxígeno que evita que se desarrolle fauna de fondo aquí, que normalmente lo que hace por sus procesos de vida, que se entierra, sube, baja, se alimenta, van mezclando el material. Aquí no, tenemos bastante ordenadito el sedimento que nosotros podemos reconstruir. Y en el lado izquierdo arriba vemos la imagen, ¿no es cierto? Cómo se ve la pampa de Mejillones. Aquí hay una pequeña ciudad bastante industrializada del último tiempo y vamos a ver cómo eso lo podemos también utilizar desde el registro sedimentario para ver cómo la intervención humana puede ser también reconstruida sobre la base de los registros sedimentarios y la bahía en este caso. Y este es uno de los primeros estudios que hicimos con unos colegas de la Universidad de Chile para entender precisamente cómo la componente de transporte eólico, ¿no es cierto? El transporte por el viento, estaba aportando a la sedimentación marina y cómo el registro de ciertas partículas mineralógicas dentro de los sedimentos marinos de la bahía de Mejillones podían servirnos para reconstruir la intensidad y la dirección de los vientos en el pasado. Entonces lo que se hizo fue un experimento de calibración actual, ¿cierto? Pusimos aquí estaciones meteorológicas, unos colectores de material eólico y fuimos estudiando por un periodo de 2, 3 años, al final hicimos este experimento, para ver cuáles eran los tamaños y cuáles eran los minerales que más estaban siendo transportados desde la Pampa de Mejillones hacia la bahía. Y finalmente fuimos a los sedimentos de la bahía dentro de este testigo y buscamos esos tamaños y esos minerales para poder decir estos materiales son propios del viento que tiene la dirección X y eventualmente una intensidad X. Y así vamos haciendo
este tipo de reconstrucciones y obviamente estudiar el viento es bastante importante porque es el que finalmente da cuenta de los procesos de surgencia, que, que hace que la productividad biológica explote, ¿no es cierto? Y tengamos las altas tasas de captura de pesquería en el norte de Chile. Entonces todo está vinculado desde lo más básico a lo aplicado. ¿Por qué estudiar el viento? Porque podemos hablar después de surgencia y si hablamos de surgencia podemos hablar de productividad biológica y podemos hablar eventualmente de pesquería. Entonces así vamos construyendo este tipo de interpretaciones. Aquí un esquema de cómo trabajamos. Este, en vez de un tubo de sección circular, es un box core, en donde lo utilizamos precisamente para sacar una mayor cantidad, un mayor volumen de material, que después lo podemos cortar en secciones longitudinales, y dentro de cada una de estas losas, que corresponde a una secuencia temporal, desde la superficie a la parte más profunda, podemos hacer una serie de estudios que requieren mucho más volumen de material. Uno de los grandes problemas de los estudios paleosonográficos es que muchos análisis requieren mucha masa de material y no siempre tenemos dentro de una misma muestra temporal, un corte chiquitito, ¿no es cierto?, suficiente material para hacer varios análisis. Entonces, de esta manera vamos generando esa posibilidad de tener dentro de una misma banda temporal la posibilidad de hacer muchos análisis o estudiar otros marcadores paleosonográficos que requieren más volumen o más masa de material, como por ejemplo los microfósiles, foraminíferos o restos de organismos, diatomeas, etcétera, etcétera, que a diferencia de los componentes geoquímicos que requieren muy poquita masa, estos otros estudios de microfósiles requieren más material para poder hacer los análisis, por lo tanto ahí requerimos secciones temporales, si queremos trabajar en alta resolución, con mayor cantidad de material para repartir entre los distintos especialistas que permiten hacer este tipo de reconstrucciones. Y bueno, de nuevo las imágenes para que vean cómo se ven los sedimentos de mejillones en radiografías. Tenemos esta particularidad de esa bahía y mucha gente ha ido a estudiar los sedimentos de Mejillones aportando el conocimiento local, siempre local, ¿no es cierto?, de cómo la bahía de Mejillones se ha comportado en los últimos 700, 1500 años. Nosotros hemos llegado, nos ha interesado en este caso los últimos 700 años porque primero por limitaciones tecnológicas es lo que más hemos logrado sacar hasta el momento dentro de la bahía como ventana temporal, pero también nos ha permitido abordar eventos climáticos globales como el episodio de la Edad Media y la pequeña Edad del Hielo, que por mucho tiempo se discutió si solamente afectó al hemisferio norte y no al sur, pero nuestro registro y registros de otras partes de Perú, por ejemplo de Brasil, también muestran que estos eventos climáticos globales también afectaron al hemisferio sur bajo otras características, no necesariamente en la misma dirección, en el mismo sentido de los eventos que se registraron en el hemisferio norte, pero eso habla también de las diferencias de escala geográfica en las cuales hacemos el análisis, ¿no es cierto? La escala global no necesariamente se repite a la escala regional y no necesariamente se va a repetir a la escala local. Por eso nosotros vamos de abajo hacia arriba en realidad y no trabajamos en forzar el modelo global para ver si se aplica directamente a la escala local. Entonces, nos preocupamos de, como le mostré al principio, de cómo se ha comportado el viento, cómo podemos reconstruir más bien el viento sobre la base del registro sedimentario y por supuesto si estamos trabajando en una zona de mínimo oxígeno y dada que una de las grandes preocupaciones de nuestro planeta en la actualidad es si efectivamente los océanos están siendo cada vez más pobres en oxígeno o si las zonas de mínimo oxígeno se están expandiendo en nuestro planeta, en nuestro océano en la actualidad y cómo se va a comportar hacia el futuro. Nosotros nos preocupamos también de estudiar, dado que estábamos dentro de una zona de mínimo oxígeno, bueno, ha sido la variabilidad de la zona de mínimo oxígeno localmente en esta bahía que se llama Mejillones. Lo hicimos también desde la lógica de la calibración de los marcadores que queríamos utilizar para reconstruir la variabilidad del oxígeno y trabajamos, por muchos años hemos trabajado con metales redox sensitivos, estos metales que tienen la particularidad de reaccionar a los cambios de oxigenación. Hay varios de ellos, el molibdeno, el vanadio, el níquel, el uranio, bajo ciertas condiciones el cadmio, algunos hablan de otros más, ¿no es cierto?, que tienen esta particularidad, pero que habían sido utilizados
de forma cualitativa, ¿no es cierto? Es decir, si aumenta, por ejemplo, si en un registro sedimentario aumenta el molibdeno, significa que hay menos oxígeno. Si disminuye el molibdeno, significa que hay más oxígeno. Es decir, cualitativamente estamos estableciendo una variabilidad de más o menos oxigenación dentro de un periodo de tiempo en el registro sedimentario, pero no una reconstrucción cuantitativa de qué significaba ese menos oxígeno en términos de concentración de oxígeno en el agua, que era la pregunta que nos hacíamos nosotros. Entonces nosotros nos atrevimos, hace mucho tiempo atrás publicamos un primer artículo proponiendo que, por lo menos para la bahía de Mejillones, y aquí siempre hemos hecho lo mismo, cada vez que publicamos sobre todas estas cosas que son bastante sensibles en términos de proponer modelos, proponer algoritmos, cosas que permitan reconstruir cuantitativamente algo, nosotros decimos, ojo, esto funciona para nosotros en nuestra bahía. Tenemos que probarlo en otras partes para ver si efectivamente esto puede ser replicable en otros lados. Entonces, trabajamos por mucho tiempo con estos metales redox sensitivos, estudiando la distribución. Aquí arribita tenemos un esquema de la metodología, donde está esta embarcación chiquitita, ¿no es cierto? Estudiando la distribución de los metales redox sensitivos en los sedimentos superficiales a lo largo de una transecta batrimétrica, desde la zona costera, en donde tenemos agua que están bastante oxigenadas y por lo tanto los sedimentos dentro de esa franja batimétrica están siendo depositados en ambientes bastante oxigenados, hasta los sedimentos más profundos que están siendo depositados en ambientes más pobres en oxígeno. Hicimos por muchos años mediciones recurrentes hasta que pudimos establecer un modelo en que nos permitió correlacionar la concentración del metal en estos ambientes con la concentración de oxígeno de las aguas de fondo, del agua inmediatamente adyacente al piso marino. Propusimos un primer artículo hace un montón de años que afortunadamente fue publicado y este artículo es de 2021. Publicamos ya una cosa más cuantitativa y dijimos, mira, vamos a hacer un ejercicio, vamos a establecer un modelo estadístico matemático, que es el que tenemos aquí en el gráfico de acá abajo, y vamos a decir, mira, para Mejillones, según todos los estudios que nosotros hemos hecho por mucho tiempo en la calibración de estos metales, podemos decir que con esta fórmula aplicada a la concentración de metales medida a lo largo de un testigo de sedimento, podemos reconstruir una curva de concentración de oxígeno de las aguas de fondo. Entonces aquí tenemos una curva de oxigenación del agua de fondo de los últimos 700 años para la bahía de Mejillones, que era un anhelo que nosotros teníamos hace mucho tiempo. Logramos publicar el artículo, no sin antes tener que convencer al editor y a los revisores de que esto podía funcionar y que localmente por lo menos funcionaba. Afortunadamente, este artículo fue replicado por un colega de México en el Golfo de California, que también tiene una zona de mínimo oxígeno importante. Tomó nuestro modelo como referencia y dijo, mira, yo lo voy a aplicar allá. Lo aplicó en un testigo del Golfo de California y le funcionó también allá. Entonces, esto significa que de esta manera, localmente, nosotros también podemos, ¿no es cierto?, aportar a que estas cosas se puedan replicar en otros lados y ver si funcionan o no. Localmente sabemos que funciona, pero no podemos decir, tome este modelo y aplícalo en cualquier parte porque le va a funcionar. Una de las conclusiones es precisamente esa. Esto tiene que ser replicado y validado localmente en las distintas zonas para ver si este u otro modelo parecido, a lo mejor no los mismos metales que utilizamos nosotros, otros más, puedan llegar a darnos un resultado cuantitativo, en este caso de la concentración de oxígeno de las aguas de fondo en un periodo de tiempo determinado, para el cual no hay registros instrumentales. Estamos hablando de 700 años de concentración de oxígeno, que obviamente nadie estuvo midiendo hace 700 años cuál era la concentración de oxígeno en la agua de la bahía. Entonces, aquí tenemos una aplicación más bien metodológica de cómo podemos nosotros aportar a este tema de la reconstrucción, en este caso de oxígeno, y como nos interesaba cómo ha variado, cómo ha fluctuado la zona de mínimo oxígeno en la zona, ya tenemos un primer registro de cómo se ha comportado durante el periodo cálido, la pequeña edad del hielo, ¿no es cierto? Aquí en Mejillones, donde tenemos una mayor oxigenación, perdón, una mayor oxigenación de la columna de agua localmente en la bahía de Mejillones, y durante el periodo cálido actual, los últimos 50 años, ¿no es cierto? Tenemos
una disminución del oxígeno de las aguas de la bahía. Entonces, con esto ya podemos empezar a establecer algún tipo de ciclicidad. Obviamente, lo que tenemos que ampliar es la ventana temporal, que en este momento estamos en 700 años, pero queremos llegar por lo menos a los 2000 años dentro de la bahía de registro para ver cuál es la variabilidad de esta componente tan importante del océano para poder reconstruir también alguna o poder predecir alguna de las incógnitas que tenemos de cómo se va a comportar el planeta bajo los escenarios futuros que nos muestran los distintos modelos climáticos que están validados actualmente. Pero no fue lo único que hicimos, porque también nos interesaba la temperatura, ¿cierto? Y como ya había a nivel global, había un marcador de paleotemperatura bastante bien calibrado a escala global, a diferencia del que hicimos nosotros en Mejillones, que son las alquenonas, ¿no es cierto? Un estudio que se hace hace mucho tiempo, un investigador que dijo, utilicemos estos cocolitóforidos, ¿cierto? Para establecer una ecuación que nos permita calcular sobre la base de la concentración de estos componentes de estos organismos, nos permitan a través de esta ecuación calcular una temperatura del pasado, de las aguas del pasado, ¿no es cierto? Nosotros aplicamos, medimos alquenona en este mismo testigo que les mostré anteriormente, a lo largo de todo el testigo, y logramos establecer ahora en esta figura de acá del lado derecho, en el penúltimo gráfico, ¿no es cierto?, una temperatura superficial del mar de los últimos 700 años, desde 1300 en el pasado, perdón, desde el año 1300 hasta la época actual, hasta el año 2000, esto es el caso 2017, si no me equivoco, que es la medición más reciente. Y fíjense que es interesante que tenemos una variabilidad, ¿no es cierto?, periodos en donde la temperatura aumenta, aquí lo tenemos como anomalía, ¿no es cierto? La pequeña edad del hielo, donde pareciera que las temperaturas son un poquito más frías. Anteriormente, cuando estábamos saliendo del óptimo climático de la Edad Media, teníamos temperatura más alta. La pequeña edad del hielo, unas temperaturas un poquito más bajas. Y fíjense la época actual, temperatura superficial del mar, una clara tendencia a la disminución en los últimos 70 años de la temperatura superficial del mar. Si recordamos la gráfica de temperatura atmosférica que le mostré de los últimos 50 años con medición instrumental, mostraba que no, en realidad no había un aumento de temperatura atmosférica en los últimos 70 años, perdón, en Antofagasta, y la temperatura superficial del mar nos muestra lo mismo. No fuimos los únicos que utilizamos este tipo de aproximaciones. Acá abajo tenemos un gráfico de otro estudio realizado por otro equipo de investigadores en Mejillones, que muestra también un testigo más cortito, 250 años, un poquito más, pero también la misma tendencia hacia la época actual, más bien anomalías negativas de temperatura localmente. Entonces, claro, en un escenario de cambio climático global, en donde las tendencias dicen que el planeta se calienta, nosotros localmente decimos, está bien, globalmente se calienta el planeta, pero localmente no necesariamente el planeta se va a calentar, ni los componentes locales se van a calentar, ni la atmósfera, ni el océano. Y eso tiene toda lógica si lo vemos en el contexto, por ejemplo, de la teoría general de sistemas, si lo vemos al revés, ¿no es cierto? No podemos extrapolar linealmente desde un nivel a otro, desde un conjunto a otro, linealmente los eventos, ni hacia arriba ni hacia abajo. Y eso aquí lo logramos demostrar. Pero claro, esto es Mejillones. Dijimos, bueno, eh, esto es lo mismo, sí, perdón. Dijimos, claro, esto es Mejillones. Mejillones se comporta así, con estas tendencias de temperatura en la época presente, ¿no es cierto? Pareciera que Mejillones está enfriando el océano en la época más reciente de la historia de la bahía, de la historia que logramos reconstruir. Entonces fuimos a otra área geográfica, nos fuimos un poquito más al sur. Aquí arriba está Mejillones, aquí abajo está una bahía que se llama Bahía Inglesa. Mejillones está en los 23 grados de latitud sur, Bahía Inglesa está en los 27. Y con una tesis doctoral que me tocó dirigir hace un tiempo con un colega que ahora, con un estudiante que ahora es mi colega en otra universidad en Chile, con el que trabajamos ya ahora como pares, ¿no es cierto? Que eso es lo más gratificante para uno como profesor, que después nuestros estudiantes se transformen en colegas de uno. Logramos también reconstruir la temperatura de la temperatura superficial del mar en los 27 grados de latitud sur, que mostraba exactamente lo mismo, una disminución de la temperatura, por eso cae esta curva hacia la época presente, hacia el año 2018-2019. Y dijimos, bueno, ya, tenemos dos registros en Chile, veamos qué pasa en otras partes del mundo, o digamos en otras partes cercanas a Chile, y nos fuimos a Perú.
Con Perú también llevamos trabajando mucho tiempo en colaboración, tratando de aplicar las mismas metodologías para poder tener registros comparables desde el punto de vista de lo que podemos interpretar. Y aquí tenemos una serie de resultados de testigos de Perú, en donde también las temperaturas bajo el mismo método de análisis de alquenona en cocolitos fóridos, muestran en distintos puntos geográficos de la costa de Perú una disminución de la temperatura hacia la época actual. Todas las curvas, digamos, muestran tendencia a la disminución de la temperatura hacia la época actual. Entonces, nos damos cuenta con esto que efectivamente la hipótesis que nosotros teníamos al principio, que era una hipótesis más bien de conducta, no una hipótesis de interpretación de resultados, sino que más bien decir estas cosas hay que estudiarlas localmente porque a lo mejor son distintas localmente a lo que las tendencias globales muestran y por lo tanto la sociedad tiene que prepararse para otro escenario, no para el escenario global, pareciera ser cierta. Entonces ahora vamos nosotros donde la autoridad que tiene esta lectura de que el planeta se está calentando y por lo tanto tenemos que prepararnos para un clima más cálido y para un nivel del mar más alto, y nosotros decimos, ojo, que localmente no es así. Y cuando superponemos sobre estos datos, digamos, geoquímicos o sedimentológicos, más bien datos duros, ¿no es cierto? Estos resultados superponemos la conducta local de la ciudadanía, nos damos cuenta que aun cuando la ciudadanía no lo percibe, pero sí la conducta ha cambiado. Yo llevo viviendo en Antofagasta, yo soy de la zona centro de Chile, pero llevo en Antofagasta algo así como 30 años, ¿ya? Y uno se da cuenta que en los últimos 30 años las conductas dentro de la sociedad de Antofagasta han cambiado. Por ejemplo, hace 30 años nadie compraba estufa en Antofagasta para calefaccionar su casa del invierno. No se usaba ropa gruesa en Antofagasta en el invierno, ni menos en el verano. Nadie se preocupaba de construir con materiales aislantes porque el clima era más cálido que el actual. En la actualidad los inviernos son cada vez más fríos en Antofagasta, la gente compra estufa, la gente se abriga más. Por lo tanto, esta lectura global, ¿no es cierto?, se superpone incluso a las conductas sociales de la gente a nivel local. Entonces, cuando uno le hace ver eso, la gente reacciona y dice, es verdad, pues mira, yo, claro, yo hace 30 años no me ponía un abrigo en invierno, ahora paso parte importante, la mitad del año, otoño e invierno, bien abrigado porque siento frío y a mis hijos también les pasa lo mismo. No es una cuestión etaria, sino que es una cuestión de que la atmósfera las condiciones atmosféricas han ido cambiando, pero no es la tendencia que los modelos globales muestran a escala, han ido cambiando a escala local, no es la tendencia que los modelos globales muestran. Entonces, por eso para nosotros era importante trabajar a escala local. Pero cuando hablamos de reconstrucciones paleosonográficas, en este caso, también queríamos darle cierta aplicación. Hablábamos que por qué es importante estudiar los registros sedimentarios más allá de reconstruir la zona de mínimo oxígeno, las tendencias de la temperatura, también era importante para entender los procesos más aplicados, por ejemplo, las pesquerías, ¿no es cierto? Las pesquerías en Chile son, en este caso, en este momento está en el cuarto o quinto lugar de importancia económica para el Producto Interno Bruto, por lo tanto tiene una importancia significativa dentro de la economía nacional, ya sigue siendo importante. Pero las pesquerías por mucho tiempo han pasado por crisis porque no se sabe a ciencia cierta cómo se comportan las poblaciones de peces que capturamos dentro de las pesquerías para poder comercializarlas. Porque las estadísticas pesqueras, o más bien digamos, las cuotas de captura que se establecen de un año para otro, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a poder pescar usted el próximo año? Se establecen sobre la base de las propias estadísticas pesqueras, es decir, cuánto pesqué en los últimos 50 años y con eso yo digo a ver cuánto puedo pescar el próximo año. Y si uno quiere entender el comportamiento de una población, en este caso de peces, los últimos 50 años no nos sirven, porque la población de peces tiene más de 50 años viviendo en esa zona. Por lo tanto, estamos haciendo un inbride, en el fondo estamos tratando de resolver un problema mirando solamente lo que tenemos a mano, que son las estadísticas pesqueras. Entonces nosotros dijimos, apliquemos lo que se ha hecho en otras partes, lo que se ha hecho precisamente en el Golfo de California, en Santa Bárbara, en Estados Unidos, en otras partes del mundo, donde dentro de los registros sedimentarios se han utilizado las escamas de peces para reconstruir la variabilidad de las poblaciones de peces en largos periodos de tiempo, incluso antes de que
la pesquería se industrializara. Entonces empezamos a estudiar también nuestros registros sedimentarios, extrayendo los restos de peces y estudiando cuantitativamente, por ejemplo, el caso de las escamas, principalmente porque son las estructuras que mejor se preservan y son más fáciles de identificar, cómo es que las escamas nos pueden dar una idea de las tendencias poblacionales de estos organismos en la zona donde estamos trabajando, que es la bahía Mejillán. Y trabajamos con dos recursos pesqueros que son muy importantes, que son la anchoveta y la sardina, que también tienen una connotación eh, oceanográfica en el fondo, porque la anchoveta está asociada a la presencia de agua fría y la sardina a la presencia de aguas cálidas. Entonces, también el aumento o disminución de estos organismos en la zona nos va a dar indicios de cómo es que la temperatura superficial del mar se está comportando. Entonces hicimos reconstrucciones de restos de escama, de restos de peces dentro de los registros sedimentarios y encontramos algunas variabilidades interesantes, ¿no es cierto?, que son las que podemos ver aquí. Por ejemplo, que antes de 1820, 1825, había muy pocas de estas poblaciones en esta zona. Y pareciera que por ahí por 1820, o más bien de 1850, 60, estas poblaciones comenzaron a aumentar. Entonces, cuando superpusimos estas curvas en la parte más reciente, los últimos 50, 60 años, con las estadísticas pesqueras, nos dimos cuenta que no siempre la estadística pesquera, que nos decía usted puede capturar tanto, se correlacionaba con los periodos en donde había más recursos. Es decir, a veces capturábamos más, pero pareciera ser que en ese momento que capturamos más, en realidad no era el mejor momento para capturar más, porque según esto, había menos recursos disponibles en esa zona. Entonces, este es un esfuerzo que no solamente nosotros estamos haciendo, nuestros colegas de Perú y de otras partes del mundo están haciendo también para aportar, para decirle a los ingenieros pesqueros, mire, trabajemos también con registros poblacionales más largos, no con las estadísticas pesqueras exclusivamente, sino que también superpongamos estos registros sedimentarios que nos dan cuenta de cientos de años y eventualmente miles de años de registros de poblaciones de peces para ver cómo hacemos modelos que no solamente se basen en los últimos 50 años, sino que se basen en ventanas de tiempo mucho más largas, que es lo que se está haciendo, por ejemplo, en el caso de los modelos climáticos, que ya no solo se basan en los registros históricos, ¿no es cierto? O en los registros climatológicos, que tienen 30, 50 años, 150 años en el caso de algunas variables instrumentales que se pueden medir, sino que también están comenzando a sumar los registros paleoclimáticos dentro de estos modelos para que los modelos sean un poco más precisos dentro de lo que estamos buscando la predicción, pero con una ventana de tiempo de variabilidad ambiental mucho más larga, para que la predicción sea más exacta. Entonces, este tipo de cosas también estamos haciendo en los trabajos que estamos desarrollando en esta zona. Y lo otro que estamos haciendo, y aquí viene la parte más humana, más digamos de impacto social o impacto humano sobre los ambientes, es utilizar los registros sedimentarios para proponer algunas estrategias de manejo ambiental. Uno de los grandes problemas ambientales que tenemos en el norte de Chile es el enriquecimiento por metales de nuestros sistemas naturales. La actividad productiva por excelencia en el norte de Chile es la minería. La minería genera como externalidad principal la acumulación de distintos metales en los ambientes en donde esta actividad se desarrolla, ya sea tanto la extracción, la comercialización o el transporte de estos minerales desde su fuente de origen a los mercados. Entonces, en las costas del norte de Chile tenemos muchos puertos mineros en donde se almacenan y embarcan minerales concentrados de distintos tipos que después se llevan a un buque y el buque se va, ¿no es cierto? Pero parte importante de ese mineral está siendo depositado en las zonas costeras por la actividad humana. ¿Ya? Entonces nos enfrentamos al problema de decir, ¿cómo evaluamos esta cosa? ¿Cómo sabemos si lo que estamos midiendo en la actualidad de metales en estos ambientes costeros representa una condición intervenida o representa una condición prístina? Y el problema es que la condición prístina, la condición digamos, preindustrial no la tenemos porque nadie medía metales antes que en el ambiente, ¿no es cierto? Ya sea en el agua, en los sedimentos, los organismos, nadie medía metales antes de que la actividad industrial se desarrollara. Por lo tanto, no tenemos esa condición prístina o esa condición natural o preindustrial de los ambientes costeros se perdió. No la tenemos disponible para analizar si los metales que medimos ahora en estos ambientes son producto de una condición natural o son producto de
un aumento o un enriquecimiento por actividad industrial, que obviamente es la hipótesis que barajamos, pero teníamos que demostrarlo. Entonces, de nuevo, fuimos a los registros sedimentarios y dijimos, bueno, hagamos un ejercicio en donde dentro del registro sedimentario, ya que tenemos la cronología, ¿no es cierto? Tenemos el calendario bastante bien establecido, veamos dónde dentro de nuestras bahías comienza la actividad industrial dentro de la bahía o la ocupación humana, para no serlo tan preciso, la actividad industrial. Y veamos cómo se comportaban los metales en los sedimentos antes de esta línea roja que tenemos acá abajo, que es el inicio de la ocupación humana de esta bahía que se llama Mejillones, cómo estaban los metales antes de esto y cómo estaban los metales después de esto, ¿cierto? Y con esto sí podemos ver que algunos de esos metales efectivamente desde la ocupación humana hacia la época presente han aumentado su concentración, particularmente aquellos asociados precisamente a la explotación de los recursos del norte de Chile, como el caso del cobre, por ejemplo, el molibdeno, el vanadio, el níquel, que efectivamente han aumentado su concentración en la época actual. Entonces, de esa manera, las herramientas sedimentológicas y paleoambientales nos permiten también dar respuesta a las autoridades, decirle, efectivamente tenemos evidencia que nos dice que la actividad industrial está impactando los ambientes naturales, porque en el caso de los metales, muchos de estos metales están siendo aportados por la propia actividad industrial y no solamente por los procesos naturales que explican, bajo otra realidad, ¿no es cierto?, la presencia de metales en los ambientes más bien desprovistos de ocupación humana. Esto mismo lo comenzamos a hacer también lejos de la costa, pues en los lagos que encontramos en la zona andina del norte de Chile, si bien tenemos un desierto absoluto, pero en la zona andina de los 3.000 metros hacia arriba, de los 2.500 metros hacia arriba de altitud, empiezan a aparecer algunos lagos y algunos salares, y fuimos también a tomar registros en la zona más andina para ver si teníamos estos mismos comportamientos de los metales en esta zona, que es donde se desarrolla la principal actividad minera de explotación. En los puertos, en la zona costera, se desarrolla la actividad minera de almacenaje y transporte de mineral, pero la explotación está en la zona interior del continente, en la zona andina. Entonces tomamos testigo en una de las lagunas y vimos también, ¿no es cierto?, que el aumento de algunos metales, como por ejemplo en el caso del cobre, aquí tenemos en esta gráfica de acá abajo, tenemos la concentración de cobre medido en un testigo, desde 1890 hasta la época actual, 2018, por ahí que se tomó el testigo, y lo comparamos con la producción de cobre a nivel mundial y con la producción de cobre a nivel nacional, y vimos que efectivamente, a medida que aumentaba, ¿no es cierto?, la producción de cobre a nivel nacional, aumentaba también la concentración de estos metales en los sedimentos de esta bahía. Es decir, la actividad industrial estaba impactando esta bahía, porque mientras más se explotaba el cobre, más desechos eran aportados, ya sea por cursos de agua que podían llegar a esta laguna, no bahía, perdón, no a esta laguna, o transportados también por el viento desde estos campamentos mineros, la zona de explotación, y que finalmente estaba siendo depositada en estos lugares. Entonces, de esta manera vamos generando información para validar o descartar el impacto del hombre sobre los sistemas naturales, y esto nos permite a nosotros decirle a la autoridad, hay que tomar medidas, ¿no es cierto? Si ya estamos mostrándole que los sistemas naturales están siendo impactados, porque antes de que comenzara la explotación de cobre, en realidad teníamos estas concentraciones en los ambientes acuáticos, y después que empieza la explotación de cobre, prácticamente se multiplica por 5 la concentración de cobre en estos lugares. Vamos viendo, ¿no es cierto?, vamos teniendo mejores antecedentes para poder conversar con la autoridad y convencerla de que tomen algunas medidas que resguarden el crecimiento económico, porque obviamente es importante, pero que también resguarden la calidad y las características de los sistemas naturales para las próximas generaciones. Y para ir cerrando, obviamente, esta cosa no nos quedamos en la escala local, porque yo les decía, en vez de ir de lo global a lo local, nosotros estamos yendo de lo local a lo global. Entonces, comenzamos trabajando aquí en este puntito rojo en el norte de Chile, en Bahía Mejillones, nos movimos un poquito hacia el sur, a la Bahía Caldera, en los 27 grados de latitud, trabajamos con nuestros colegas de Perú, en la zona donde ellos principalmente trabajan en Callao y en Pisco, tomando los mismos tipos de registros y haciendo los mismos estudios que nosotros. Trabajamos con colegas de Bolivia que toman el registro en los lagos andinos.
Estamos trabajando con colegas de Colombia que están tomando algunos registros sedimentarios en el norte de Colombia y trabajamos también, nos fuimos al sur. ¿Y por qué nos fuimos al sur? Porque desde el punto de vista regional, estos son los mecanismos más importantes que dan cuenta de cómo se comporta la atmósfera y el océano en esta zona, pues, ¿no es cierto? La zona de convergencia intertropical, cómo se mueve, cómo se desplaza latitudinalmente durante distintas épocas del año esta zona de convergencia. Tenemos el anticiclón del Pacífico Sur, que también tiene desplazamientos y tiene crecimiento y disminución de su tamaño o de su intensidad. Y también la corriente de deriva del oeste que da origen a la corriente de Humboldt hacia el norte y a la corriente del Cabo de Hornos hacia el sur. Entonces dijimos, bueno, si queremos tener una visión regional de cómo localmente está reaccionando esta pequeña bahía, cómo eso se relaciona geográficamente a nivel regional, nos fuimos al sur también a tomar testigos y hemos participado en un par de cruceros bien al sur, en la zona de canales y fiordos del sur, donde tomamos testigos como el que les mostré en la animación del lado derecho, en donde con colegas de otras universidades estamos haciendo lo mismo que comenzamos a hacer en Mejillones. Estamos tomando muestras de sedimento superficial en distintos canales y fiordos del sur de Chile con un paisaje realmente espectacular, en mejores condiciones de trabajo con embarcaciones oceanográficas de primer nivel y tomando testigos también de sedimentos, que ya lo estamos estudiando, en los distintos componentes. Aquí tenemos un testigo de sedimento que está datado ya, que tiene 3.000 años de registro, en donde ya tenemos la geoquímica básica hecha, la geoquímica, los componentes elementales, carbono, nitrógeno, azufre, la composición isotópica, carbono 13, nitrógeno 15, azufre 34, y los componentes de metales, los elementos mayores y menores, una serie de metales que aquí no los puse todos, en donde ya empezamos a ver ciertos patrones que tenemos que ahora correlacionar. Pero quisimos cruzar la línea en este caso y no quedarnos solamente en la geoquímica. O dijimos, bueno, sumemos otras disciplinas y por eso un poco, en parte yo estoy aquí en España, ya llevo 2 años en España, convenciendo a colegas acá de la Universidad de Vigo para que nos apoyen en esto. Estamos trabajando con colegas que trabajan en metagenómica, en biología molecular, estudiando el ADN, para poder a través del ADN contenido en los sedimentos, que ya sabemos que hay porque hicimos las primeras pruebas, ver si podemos reconstruir las comunidades de organismos que vivieron dentro de este intervalo de tiempo en esta zona y poderlo correlacionar con las evidencias geoquímicas para ver si podemos construir un cuadro más completo de cómo las variables geoquímicas y las variables biológicas nos dicen cómo era el paisaje, el ecosistema de los canales y fiordos del sur de Chile. Entonces, toda esta cosa en el fondo es colaboración, no es otra cosa que colaboración, porque esta cosa no se hace sola. Nosotros hacemos parte, afortunadamente, de una red que parte con nuestros colegas franceses que llegaron a establecer esta red de Sudamérica, entre ellos Luc Ortlieb, Abdel Sifedin, que seguramente ya lo conocen, ¿no es cierto? Y colegas de distintos países con los que estamos trabajando en la actualidad y seguimos empujando este esfuerzo por reconstruir desde lo local a lo regional y global este mapa, este rompecabezas de la variabilidad climática y oceanográfica. Y aquí, por supuesto, aparece Venezuela también porque yo tengo la suerte de haber partido aquí con parte importante. ¿Perdón? No, continúa, continúa. Ya, tuve la suerte de partir ahí en Venezuela, ¿no es cierto?, con este interés por la geoquímica y que lo ha mantenido hasta el día de hoy. Entonces, dentro de esta red hemos trabajado con esa óptica, ¿no es cierto?, como les decía al principio, trabajamos en lo local, trabajamos en escala de tiempo más bien reciente, 2.000 años, 3.000 años, dependiendo de los registros, y desde esa escala local construimos hacia lo global para ir entendiendo cómo funciona nuestros sistemas naturales y para qué tipo de escenarios futuros se tiene que preparar la sociedad localmente, ¿ya? No globalmente, porque globalmente las tendencias muestran una cosa, pero localmente no siempre esas tendencias se cumplen. Y para terminar, como conclusiones, algunas cositas les quise poner aquí yo, precisamente con lo que se estaba destacando recién. Los datos históricos muestran un incremento global medio de la temperatura atmosférica que coincide con el inicio de la revolución industrial. Eso ya está claramente definido, no hay nada que desmentir en este caso. El aumento de la temperatura es real. Lo que hay que ver si eso en las distintas escalas se cumple igual.
Nuestro planeta ha pasado por periodos cálidos, también esto es real en innumerables ocasiones durante su historia geológica. Las tendencias globales no necesariamente se cumplen en escala local, es lo que quisimos demostrar, lo que hemos demostrado por lo menos en el norte de Chile. Los datos reconstruidos sobre la temperatura superficial del mar sugieren un enfriamiento durante las últimas décadas, eso es evidencia que hemos reconstruido en los registros sedimentarios. Esto también se ha registrado en Perú, también sobre la base de los sedimentos marinos. La aplicación de estudios de registros paleoambientales en pesquería y contaminación son cada vez más utilizadas. Esto también es una realidad que incluso se está en el caso, por ejemplo, de los estudios de contaminación. Aquellas normativas ambientales están comenzando a incorporar esta visión más bien paleoambiental para establecer normas de calidad ambiental. Es algo que nos ha costado mucho, pero la autoridad en Chile lo ha entendido y cada vez nos están pidiendo más estudios de reconstrucciones paleoambientales, sobre todo en el caso de los metales, para poder decir, bueno, cuál es la condición o cuál debieran ser los niveles naturales de la presencia de metales en ciertas costas, en ciertas bahías, por ejemplo. Y por supuesto, lo último, es necesario incrementar la investigación a escala local, es lo que creemos nosotros. No por esto vamos a dejar la escala regional ni la escala global, sino que tenemos que incrementar la escala local también sobre las tendencias climáticas y oceanográficas, me faltó ahí a fin de diseñar estrategias de adaptabilidad realista a escala local. Eso es nuestra visión de cómo hemos hecho este trabajo en los últimos años en nuestra zona. Y con esto yo concluyo mi presentación y les agradezco una vez más su atención y quedo disponible para lo que quieran consultar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Excelente seminario y excelente clase. Y bueno, tal cual como tú lo mencionaste, las personas que quieran hacerte las preguntas de manera directa, por favor. Diana, no sé si se oye. Sí te oyo, perdón, te escucho Sí, bastante, sí, Ok, sí, sí. pero te escucho. bueno, yo quisiera primero felicitar por este seminario tan maravilloso y sobre todo algo que usted dijo, ¿no? Hay que traducir el lenguaje de la ciencia al lenguaje de la gente, porque muchas veces estos problemas del cambio climático producen mucha angustia, porque generalmente se habla, no se toma en cuenta pues los problemas de las escalas globales y de las escalas temporales. Y pareciera que todo esto del cambio climático empezó hace 175 años y usted lo demostró muy bien, ¿verdad? Con toda la realidad climática que existe de los últimos 2000 años y muy específicamente en el último milenio, que está bien registrado. Y si nos vamos más atrás, desde todo el Holoceno. Entonces, eso la gente como que lo desconoce, ¿no? Y entonces cuando hablan de la subida del nivel del mar, la gente como que se pone nerviosa con eso porque no hay una explicación sobre eso. Y y finalmente quería decirle que nosotros en Venezuela también hemos hecho bastantes perforaciones en las lagunas andinas y hemos podido definir, ¿verdad? La globabilidad de la pequeña, del periodo, de la anomalía climática medieval y de la pequeña edad de hielo. Es decir, que también nosotros en Venezuela hemos hecho alguna investigación al respecto, pero siempre, como usted dijo, con la ayuda, con la participación de colegas de otros países, fundamentalmente de Estados Unidos, que es lo que nos permite, ¿verdad?, a nuestros países, digamos, con menos capacidad tecnológica instalada, poder llegar a estos descubrimientos, pues ver la globalidad o ver la escala, digamos, local de todos estos procesos que describen la variabilidad climática. Que muchas gracias por su seminario, me pareció extremadamente interesante. Bueno, gracias por tu comentario. En realidad, sí, yo comparto plenamente, obviamente, lo que tú dices y quiero recalcar lo que dijiste al principio, que es la responsabilidad que tenemos nosotros como investigadores de explicar estas cosas o transmitir el conocimiento a la sociedad.
más allá digamos, de nuestros pares del espectro de investigadores en donde normalmente nos movemos, tenemos una responsabilidad con la sociedad que no se mueve en el contexto científico, que no entiende el lenguaje científico y que a nosotros nos cuesta mucho llegar. Nosotros hemos aprendido que la responsabilidad va más allá de publicar un paper o presentar un trabajo en un congreso. Entonces, junto con el trabajo científico, en todos los proyectos que desarrollamos, tenemos actividades que en Chile decimos actividades de vinculación, es decir, actividades en donde llevamos el conocimiento a la gente, a los colegios, a los pescadores, a quien quiera escucharnos, pero siempre preocupándonos de que el lenguaje que utilicemos en esos grupos sociales sea el adecuado para que entiendan el mensaje, porque no siempre para uno es fácil cambiar en la forma de hablar. Nosotros somos muy técnicos para explicar todo y nos resulta bastante fácil, pero nos cuesta mucho traducir ese lenguaje técnico a un lenguaje más coloquial, más simple para que todos lo entiendan. Pero el esfuerzo va hacia ese sentido. Más allá de publicar, nosotros tenemos una responsabilidad más grande todavía con la sociedad en su conjunto y sobre todo con quienes toman las decisiones, que son los que finalmente van a producir los cambios. Nosotros aportamos con el conocimiento y con la evidencia para que quienes tomen las decisiones lo hagan de la manera más informada posible. Y la cooperación, como tú dijiste, aquí en esto es clave. Nosotros vivimos buscando socios para colaborar, vivimos abiertos a la colaboración con quienes quieran colaborar con nosotros. Tenemos capacidad analítica, tenemos capacidad de campo, tenemos el interés de colaborar con quienes quieran, porque como vimos en la última de las imágenes, ¿no es cierto? Lo que nos interesa es reconstruir este rompecabezas, pues, y para eso necesitamos más piezas, que son piezas temporales y piezas geográficas que nos faltan para poder decir efectivamente, mira, de esta manera reacciona nuestro planeta y de esta manera localmente reaccionan cada uno de estas piezas dentro del rompecabezas global. Así que gracias por tu comentario. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, y creo que sí, por favor. Hola, no sé Hola, si se ve. Demetrio. Sí, perfecto. Hola. Pues antes que nada, felicitar al doctor Jorge Valdés. Qué buen esfuerzo. Me llamó la atención ver ahí México, un punto rojo. ¿Quién es el contacto en México que están Mira, colaborando con ustedes? nosotros estamos trabajando en México. Yo llevo ya 4 años, sí, no, 3 años trabajando con colegas del CICIMAR en La Paz, en Baja California. El CICESE. No, CICIMAR en este caso. Con el CICESE también estoy Ah, colaborando, con el pero en algunas otras CICIMAR. cosas. Con el Ah, ok. CICIMAR que está al lado en realidad. Tú sabes que ahí en México hay varios centros. Nosotros Sí, estamos sí. colaborando con el CICIMAR en temas de Ujú. reconstrucciones paleocenográficas, paleoclimáticas, porque Ahí. ellos tiene una realidad muy parecida a nosotros en términos oceanográficos, una mínima de oxígeno, un ambiente semiárido allá, una Ujú, corriente bastante productiva, entonces estamos tratando de hacer aquí una comparación entre lo que pasa allá y lo que pasa acá. Y en este momento estamos iniciando un proyecto con un proyecto de colaboración del Fondo de Cooperación Científica Chile-México, en donde ya ujú. hay varios otros colaboradores. Entre este proyecto lo dirige allá en México la doctora Ligia Pérez, no sé si lo ubicas. ¿Cómo Eh, no? Buena amiga. eh, Sí. exactamente, con ella estamos armando un proyecto donde participa mucha gente en México, mucha gente en Chile, que nos va a permitir, entre otras cosas, también trabajar la parte de reconstrucciones paleosonográficas y paleoclimáticas. Así que Ujú, tenemos nexos para sumar más gente también, ojalá de todas partes. Si esto a nosotros nos interesa ujú, colaborar, la mayor cantidad de gente posible. Así que yo también le dejo a disposición mi contacto para que ujú. podamos interactuar y ver cómo podemos ampliar esta red de colaboración. Cuenten conmigo para eso. Ok, no, muy bien. Y le iba a preguntar a Liliana si estas charlas las suben a alguna plataforma, a Facebook, a YouTube, para incluso, por ejemplo, ahorita que mencionaste de Ligia Pérez Ujú. Cruz, Sí. la acabo de ver la semana pasada y
Digo, si te llevas muy bien con ella, envíale un pésame. Ah, Sí, sí, perdió a su hermano, mi buen amigo Guillermo. ok, sí, yo hablé con ella, bueno, me contacté con ella por correo hoy día en la mañana y quedamos de juntarnos el jueves, nos vamos a juntar en una reunión. Bueno, sí, la conozco hace mucho tiempo, pero no, obviamente no me comunicó eso, pero te agradezco No, no, que hayas comunicado eso para poder mandarle nada más algún... te Ya, lo, gracias. porque ahorita está triste ella. Sí, me Y imagino. Ya. entonces, si tienen oportunidad de subirlo, esto sería fantástico porque así podemos, compartir este conocimiento en estas plataformas y se van sumando más gente, ¿no? De nuevo, Eh, felicitaciones y un abrazo. Gracias. Demetrio, todas las Sí. conferencias están en dos sitios YouTube, en el Ah, del perfecto. instituto, en el del Instituto de Ciencias de la Tierra y en el otro están en la página web de la profesora Marianto Castro, que es Ajá. una geóloga venezolana que Ujú, lleva todo el registro de los artículos de geología en Venezuela. O sea, ella ujú. tiene una página donde cualquier artículo que sea libre puedes verlo. Y allí también tenemos los seminarios. Yo te voy a enviar Ah, las dos direcciones, porque te lo incluso agradezco mucho. ahí está tu seminario. Ok, sí, te lo Ok. agradezco mucho. Sí, 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 sí. y qué bueno que se van sumando así. Esa comunidad, creo que es importantísima, sobre todo porque tenemos muchas cosas en común. Sí. Recuerdo que en alguna ocasión di una charla en la IPG y hice una comparación de las rocas generadoras del México con la vaca muerta, por ejemplo, que es de la misma edad, pero con el Mar del Norte y este, con Irán, Irak y Mm, Arabia Saudita, porque tenían ciertas características comunes, decía Andrew Pepper. Dice, esto que está haciendo Demetrio creo que es lo que tenemos que hacer, no solamente quedarnos en nuestra región, sino hacer mm, comparaciones a nivel mundial, porque generalmente estudiamos estos cambios geológicos, climáticos, tectónicos, con algún símil a nivel internacional y en tiempo y en espacio siempre es bueno hacer este tipo de colaboraciones. Gracias. Gracias a Gracias. ti. Gracias. Jorge, tiene la mano levantada Manuel Rangel. Manuel, por favor. Buenas tardes, profesor. Muchísimas gracias por su tiempo y por su esfuerzo. Mire, yo le traía de antemano una pregunta, que era qué relaciones geoquímicas de interés se pudo haber hallado en su trabajo, pero esa pregunta está más o menos fue respondida en su presentación. Ya. Ahora, ahora bien, me queda otra inquietud. De cara a la gobernabilidad, al planteamiento de crecimiento y de desarrollo en la región en la que usted vive y trabaja. Oye, esto es bien importante y es de interés para la sociedad y sobre todo para la comunidad política, que son los que gobiernan y terminan, si no decidiendo, y teniendo mucha influencia en el devenir de las cosas. Sí, mira, eh, yo diría que dentro del trabajo científico que uno hace, el, los nexos que uno obligatoriamente, tú sabes que ahora en la actualidad los científicos ya no podemos estar encerrados en nuestro laboratorio, tenemos que vincularnos fuera de nuestro laboratorio. Los nexos más difíciles de establecer son con las autoridades, por distintas razones. Primero, porque las autoridades en nuestro país, por ejemplo, son bastante cambiantes en términos de que tenemos periodos de gobernanza muy cortos. 4 años dura un presidente, 4 años dura un alcalde en una ciudad, 4 años dura un gobernador en la región. Por lo tanto, cada 4 años tenemos que ir a golpear la puerta si el gobierno cambia y explicarle todo de nuevo. ¿Ya? Esto es lo primero.
Lo segundo es que son bastante reacios a hablar de cosas, por ejemplo, que afecten la economía local, que es lógico, ¿no es cierto? Nadie quiere que se afecte la economía, que se afecten los planes de trabajo. Entonces, cuando le vamos a decir, mire, oiga, tenemos evidencia, los sedimentos nos están mostrando que desde hace 50, 60 años, cuando parte toda la actividad industrial en el norte de Chile, los sistemas se están contaminando por metales. Ellos, claro, les molesta porque tienen que tomar medidas que afectan la economía. Pero en el último tiempo, y esto es interesante, y lo otro que también la relación con los industriales es compleja. Eh, yo he sido muy reacio a trabajar para los industriales desde mucho tiempo, pero sí he sido proactivo para trabajar con ellos, que son, hay matices en el lenguaje, ¿no es cierto? En términos de cómo trabajamos con ellos y no para ellos. Pero curiosamente, en los últimos años en el norte de Chile había un cambio de paradigma por parte de los industriales en términos de que nosotros hace 20 años eran los que íbamos a golpear la puerta de ellos para decirles hagamos ciencia para resolver sus problemas. Y ellos nos decían no porque no queremos problemas. Y ahora son ellos los que nos van a decir a nosotros, bueno, hagamos ciencia, porque tenemos muchos problemas y no sabemos cómo resolverlos. Nos acusan, por ejemplo, de que estamos contaminando y nosotros no sabemos si estamos contaminando o no, entonces hagamos ciencia. Entonces ahora la relación es de igual a igual. Nosotros decimos, bien, hacemos ciencia juntos, pero lo que salga lo publicamos, porque nosotros los científicos tenemos que publicar para validar la información. Y ellos ahora, cosa que hace 15 años atrás no aceptaban por ningún motivo, publicar los resultados, ahora lo aceptan, porque es la única forma de ellos de validarse y tener evidencia para decir cómo resolvemos el problema. Antes querían ocultarlo más que resolverlo. Con la autoridad pasa algo parecido. Y, por ejemplo, ¿cómo hemos influido nosotros en las políticas locales? A propósito precisamente de los temas de normas ambientales. Cuando uno establece una norma de calidad ambiental para ambiente acuático, necesita saber la concentración de los elementos que quiere normar, es decir, cuántos los límites máximos que vamos a permitir de ciertas sustancias. Necesitamos saber dónde ponemos el corte, po. Cuál es la concentración que vamos a considerar normal o no dañina para los organismos, para la comunidad de organismos que viven en el ambiente y para los seres humanos que utilizamos ese estudio. Entonces, en esa lógica, los estudios paleoambientales han tomado tremenda relevancia. Y cada vez que se empieza un estudio para establecer normas de calidad ambiental de ambientes acuáticos, se están incorporando las reconstrucciones paleoambientales para poder responder esas incógnitas de dónde nosotros sacamos la información para decir estas concentraciones que podemos medir son las que corresponden a un ambiente libre de actividad industrial, lo que se llama, ¿no es cierto?, en los datos preindustriales. Entonces, es un trabajo largo. Nos ha llevado 20 años nosotros convencer a la autoridad y a los industriales que teníamos que trabajar en conjunto. Pero ha sido, yo diría que en el último tiempo es cuando más ha sido fructífero porque hemos desarrollado varios proyectos que han tenido repercusiones en políticas públicas de cuidado del entorno, a los industriales, por ejemplo, precisamente lo que hablaba alguien delante del nivel del mar, ¿no es cierto? En el norte también los industriales decían, bueno, ¿cómo no va a afectar el aumento del nivel del mar a nuestras estructuras costeras? Porque lógico, tienen un montón de estructuras, no solo muelles, sino que bocatomas de agua, emisarios, cosas por el estilo que funcionan sobre la base del nivel del mar en el cual fueron construidas. Entonces, para ellos era una incógnita saber cómo se va a comportar el nivel del mar en el norte de Chile, dado que los modelos globales decían que el nivel del mar iba a subir. Entonces, ahí estamos comenzando también a hacer algunos estudios que nos permitan localmente decir a los industriales, mire, tanto va a subir o va a bajar o no va a variar el nivel del mar en el lugar donde usted está instalado, que es un lugar muy puntual dentro de una bahía. Por lo tanto, su preocupación debiera ser otra o debiese ser esta. Entonces, es un trabajo que lleva años, pero que hay que hacerlo, hay que insistir hasta que la autoridad y los industriales, que son los que manejan, digamos, los hilos de la economía de nuestros países, entiendan que hay que tomar las cosas sobre la base del conocimiento científico. Si no, estamos perdidos en términos de qué podemos hacer. Muchas gracias, y bueno, completamente de acuerdo con usted. Gracias. Tenemos un comentario de felicitaciones en el chat. Felicitaciones al profesor Valdés y a su equipo por la rigurosa investigación. Me llevó a la reflexión sobre el impacto de la escala espaciotemporal para
espaciotemporal para las reconstrucciones paleoambientales, paleoclimáticas, de lo local a lo regional, así como usarlas para hacer predicción. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, si no hay más preguntas y comentarios, de verdad, quiero agradecer a Jorge por este excelente seminario, una excelente clase que abrió mucho conocimiento sobre el tema. Y bueno, con este seminario clausuramos o finalizamos el ciclo de seminarios del año 2024. Y bueno, ya nos veremos el próximo año. Recuerden que los seminarios se van anunciando mensualmente a través de diferentes medios. Voy a detener la grabación. Gracias. Bueno.